Gacele. Aviso importante. Las ideas, interpretaciones y opiniones expresadas en este video son de carácter personal y no representan la posición oficial de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Este contenido busca fomentar el estudio, la reflexión y el respeto hacia las doctrinas del Evangelio restaurado. Invitamos a todos a examinar todo a la luz del Evangelio restaurado, a retener lo bueno y a recordar que la doctrina oficial se establece por medio de las escrituras canónicas, las declaraciones unánimes de la primera presidencia y el quórum de los 2 apóstoles, y los mensajes actuales de los profetas vivientes. Bueno, sean bienvenidos a este segundo episodio. Espero les haya gustado el primero y vamos a seguir haciendo esta serie, desarrollándola para que puedan entender las enseñanzas de Adán Dios. Este va a ser el segundo episodio que hemos visto de esta serie, el intento de reconciliar lo irreconciliable. Vamos a ver es la postura de Eldon Watson y la hipótesis de los dos Adanes. En el episodio 1 de esta serie, si aún no lo han visto, se los dejo por aquí. Hemos estado investigando y armando el material todavía. Probablemente tenga entre 4 o 5 episodios más. Así que empecemos con este episodio 2. La vez pasada hablamos de muchas de las formas de reconciliar o de intentar encajar y darle sentido a las palabras de Brigham Young. Según el postulado 1 de los que planteé en ese video, decía que Brigham Young no quiso decir lo que dijo. Este capítulo tiene como fin explicar una de las defensas apologetas, si es que se la puede llamar así, que se dieron en cuanto a las enseñanzas de Adán Dios, y definitivamente es de las más controversiales en cuanto al primer postulado se refiere. Así que trataré como siempre de ser imparcial en cuanto a esta manera de ver las enseñanzas de Brigham Young. Bueno, al menos hasta donde se me sea posible. Prometo que me voy a esforzar esta vez por ser imparcial. Hablemos del defensor de la teoría de los dos Adanes, Eldon J. Watson. Primero, sí, la foto que ven en pantalla la he creado con inteligencia artificial, debido a que no he encontrado una foto oficial de él. Tampoco he encontrado un acta pública clara con fecha exacta de nacimiento, pero nació posiblemente en 1939. Esto según registros genealógicos en línea, que lo sitúan aproximadamente alrededor de este año en Idaho. Digo aproximadamente porque, como mencioné, no hay una fuente biográfica oficial pública con día o mes, solamente con el año. Eldon J. Watson fue un escritor e historiador. Recibió una maestría en física de la Universidad de Utah en 1968. Esto me parece interesante, ya que sus estudios no están relacionados con sus obras literarias. No soy nadie para juzgar, ya que yo mismo estoy haciendo esta recopilación o recopilatorio y enseñando este tema doctrinal sin tener un título que respalde mi investigación. Creo que es parte de lo que nos apasiona. También, según algunos obituarios de personas cercanas a él, todavía estaba vivo aún en 1997. Además, por los mismos registros, asumimos que tenía una familia radicada en Utah. Si alguno de ustedes sabe algo más en cuanto a él, podrían dejarlo en los comentarios también. En BYU se lo describe como ingeniero en microelectrónica y que trabajó muchos años, según otras fuentes, hasta 32 años en la industria. Además, publicó y compiló varios trabajos históricos que figuran en BYU, entre ellos el pronóstico de Asa Will, que para no apartarnos mucho del tema principal, es una recopilación histórica de un hombre llamado Asa Will, que recibió una revelación divina, en la cual afirmó haber visto al gran Jehová. Y parte de lo que le comunicó era que todas las denominaciones estaban en error. ¿Coincidencia? Tranquilos, que estamos también preparando un video en cuanto al paralelismo que existe en los movimientos restauracionistas que se han dado en la historia. Si quieres que lo saquemos pronto, comenta en este video. También Eldon publicó en BYU El Tabernáculo de Nabú, en el cual Watson habla sobre el Tabernáculo de Nabú y explica cómo y por qué ese espacio fue crucial para la enseñanza pública de las doctrinas más profundas que enseñó José Smith. Si nos vamos a su página, que es un tipo blog,
nos encontramos que la última actualización fue el 27 de noviembre del año 2022. Dentro de su página encontramos una breve introducción de él y 5 temas publicados con sus debidas reseñas. En la historia de Watson declara: He decidido hacer uso de este medio para mostrar los resultados de algunas de las diversas investigaciones y estudios en los que he estado involucrado en temas relacionados con la historia y la doctrina de la Iglesia. He escrito y preparado una serie de artículos, muchos de los cuales creo que tienen mérito, pero que permanece inédito. Creo que este es un foro apropiado a través del cual puedo compartir para aquellos que puedan tener intereses similares o que de otra manera puedan beneficiarse de ellos. Comenzaré con algunos artículos que siento que son de importancia. Iré actualizándolos como siento la necesidad. Se pueden enviar comentarios o preguntas a ewatson@edenwatson.net. La primera visión de José Smith, línea de tiempo de traducción aproximada del Libro de Mormón, diferentes pensamientos, informes tempranos de las conferencias de la Iglesia y revisión de los discursos de Brigham Young. Algo que sí no podía dejar pasar por alto es escribir el correo que estaba en su foro, en el cual, como se mencionaba, se podía dirigir preguntas relacionadas a los temas tratados. Así que sin más le envié un correo electrónico y le dije: es un placer dirigirme a usted o ustedes. Me llamo Kevin Molina y tengo un canal llamado Gazellen en YouTube y me dedico a tratar temas relacionados a las doctrinas santos de los últimos días. Me gustaría realizar algunas preguntas relacionadas al tema de Adán Dios que me surgieron al leer el artículo publicado en su blog. Si no es mucha molestia, antes de proceder a hacer las preguntas, podrían comunicarme que realmente existe este correo aún. A lo cual me saltó un error de que el correo mencionado no existe. Al parecer ya le dieron de baja. Pero bueno, siguiendo con la narrativa, centrémonos en el tema de su blog titulado Diferentes Pensamientos. Dentro de este tema encontramos 12 artículos que, según sus propias palabras, son una serie de folletos que he escrito a lo largo de los años. Cada investigación que he hecho sentí que debería documentarse. La mayoría de los folletos representan áreas doctrinales e históricas de interés personal que sentí que estaban documentados inadecuadamente o inexactamente en otro lugar, o no estaban documentadas en absoluto. los temas son la historia de la creación en diversión y juegos, interesante, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la revelación de John Taylor de 1886, Brigham Young sobre la resurrección, la doctrina de Jehová, parte 1, la doctrina de Jehová, parte 2, Adán Dios, la ley de los testigos y las llaves del sacerdocio, el matrimonio plural y el manifiesto de 1890, falsedades de los fundamentalistas, la deificación del hombre, reflexiones sobre el mundo de los espíritus. Nosotros nos centraremos en el número 7, Adán Dios, que es el que interesa en este momento, aunque los leí todos y también recomiendo el de reflexiones sobre el mundo de los espíritus, que es corto e interesante. Todo lo que diré de ahora en adelante será desde la postura o forma de ver de Eldon Watson en su artículo. Antes de juzgar a Brigham Young o de encasillarlo rápido, necesitas entender quién fue y desde dónde habló. Brigham Young fue ordenado apóstol el 14 de febrero de 1835, bajo la dirección directa del profeta José Smith, y no por cualquiera, sino por las manos de los 3 testigos. Luego, esa ordenación fue confirmada por la primera presidencia. Es decir, no estamos hablando de un líder improvisado, ni de alguien que apareció después con ideas raras, sino de alguien formado y reconocido en el corazón mismo de la restauración. Con el tiempo, llegó a ser presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y ocupó ese cargo casi 30 años, como hemos visto también en el episodio 1, más que cualquier otro presidente de la Iglesia. Existen informes, sinopsis y revisiones, como ya hemos visto, de más de 1500 discursos y conversaciones de Brigham Young registrados. Para que tengas una comparación clara, el famoso diario de discursos solo contiene 324 de esas intervenciones. Por cierto, estamos traduciendo al español y poniendo en podcast todos los 26 volúmenes del diario de discursos. Por el momento llevamos 9 discursos solamente del primer volumen. Eso significa que Brigham habló muchísimo sobre casi todos los temas imaginables, en contextos formales y también informales, en reuniones grandes y en conversaciones cotidianas. Habló sin buscar referencias en ChatGPT, sin textos preparados, muchas veces improvisando, enseñando sobre la marcha. Entonces, según
Elden, cuando tú lees una frase suelta o la sacas de todo ese océano de palabras, tienes que preguntarte si realmente está siendo justo con lo que él quiso decir. Precisamente por eso, el erudito Sud, Hugh Nibley, hizo una observación contundente sobre las enseñanzas de Brigham Young. Una reflexión que te obliga a dejar de leerlo como si fuera un meme teológico y empezar a tomarlo en serio, como lo que fue en realidad, un profeta que habló mucho, sí, pero que no habló sin pensar. Entonces tenemos a Hugh Nibley en 1970 diciendo, Ningún hombre expresó sus pensamientos con más franqueza sobre todos los temas. Durante todos sus días se esforzó por comunicar sus sentimientos más íntimos, desahogándose sin la ayuda de notas o preparación, en una prosa vigorosa y directa que era lo más pura antirretórica. Ha sido práctica común descartar cualquier dicho suyo con el que uno no esté de acuerdo, y él no se esforzaba por agradar, observando que habló tanto sobre tantas cosas que era inevitable que se contradijera, y que por lo tanto no debía ser tomado demasiado en serio todo el tiempo. Ninguna visión podría estar más equivocada, pues nunca hubo un hombre más invariablemente coherente y racional en pensamiento y expresión. Admitiendo que Brigham aconsejara a los santos usar abrigos un día, por así decirlo, y al día siguiente aconsejar usar camisas sin mangas. El elemento de escándalo y confusión desaparece si entendemos la idea principal, que no es el reglamento de la administración lo que prescribe la vestimenta adecuada del día, sino el clima. Todas las demás aparentes contradicciones en las enseñanzas del hermano Brigham desaparecen de igual manera, cuando aceptamos la idea central que hay detrás de ella. de todas las enseñanzas que alguna vez se le atribuyen a Brigham Young, hay una que sobresale por encima de todas, en polémica, confusión y mala interpretación, lo que comúnmente se conoce como la doctrina de Adán Dios, o como muchos prefieren llamarla, la teoría de Adán Dios. Y aquí quiero que pongas atención, porque este punto es más importante de lo que parece. Según Watson, la diferencia entre llamarla doctrina o llamarla teoría no está realmente en el contenido, sino en la postura de quien habla. Si la persona cree que es verdadera, la llama doctrina de Adán Dios. Si no lo cree, entonces la llama la teoría de Adán Dios. Esto podría ser cierto desde el punto de vista de la retórica, pero en la iglesia la diferencia entre doctrina y teoría no depende de la creencia personal que tengamos, sino de la revelación y de la enseñanza oficial sostenida en la iglesia. Quien no estuvo de acuerdo y la condenó fue el presidente Spencer W. Kimball, quien en la sesión del sacerdocio de la conferencia de octubre de 1976, sin miedo dijo, esperamos que ustedes que enseñan en las diversas organizaciones, ya sea en los campus o en nuestras capillas, siempre enseñen la verdad ortodoxa. Les advertimos contra la difusión de doctrinas que no están de acuerdo con las escrituras y que se suponen que han sido enseñadas por algunas de las autoridades generales de las generaciones pasadas. Tal, por ejemplo, es la teoría de Adán Dios. Denunciamos esa teoría y esperamos que todos sean advertidos contra esta y otros tipos de doctrina falsa. De esta declaración del presidente Kimball se pueden extraer varias cosas puntuales de la posición que tenía el presidente Kimball al respecto. Primero, Adán Dios no es una verdad ortodoxa. Segundo, Adán Dios no está de acuerdo con las escrituras. Tercero, Adán Dios ha sido enseñada por varias autoridades generales pasadas, no solamente por Brigham Young. Y cuarta, Adán Dios es una doctrina falsa. De esto, Eldon Watson asegura que para esa fecha, es decir, 1976, él estaba sirviendo en un comité del sacerdocio, que no nos dice cuál era, solo nos indica que estaba bajo la dirección del elder Mark E. Peterson, a quien ven en pantalla. Él fue apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, periodista de formación y una de las voces más firmes y conservadoras del liderazgo de la Iglesia durante aproximadamente 40 años. Nuestro amigo Elden nos cuenta que dentro de ese comité había varios miembros que creían en las enseñanzas de Adán Dios, así que a través del elder Peterson hicieron una cita privada con el presidente Kimball. Así que según este relato, tenemos al presidente Kimball en su despacho personal, reunido con un grupo de hermanos que trabajaban para un comité del sacerdocio bajo la dirección del elder Peterson y que creían en Adán Dios, preguntándole qué quiso decir con las declaraciones de la conferencia del sacerdocio sobre este tema.
A lo que él les respondió: no dije que el presidente Brigham Young no hizo las declaraciones que se le atribuyen, ni afirmé que fueron falsamente denunciadas. Tampoco dije que Brigham Young enseñó doctrina falsa. Lo que dije y lo que quiero decir es que la teoría de Adán Dios es falsa. Y la teoría de Adán Dios es una interpretación que se pone en las palabras de Brigham Young por los apóstatas y fundamentalistas actuales. Su entendimiento de lo que Brigham Young quiso decir es falso. Lo que Watson nos está diciendo es que no tiene sentido exigir que las palabras de Brigham Young sobre Adán Dios se lean siempre de forma rígida y literal, como si no pudieras analizarlas o interpretarlas, ya que en este punto tiene razón. Nosotros no hacemos eso con otras doctrinas ni con otras declaraciones proféticas. Así que no hay una razón válida para hacer una excepción solo con este tema. Por ejemplo, en Isaías 6:2 leemos: Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. y no lo creemos en forma literal, sino que lo interpretamos según la declaración de José Smith, quien dijo, Un ángel de Dios nunca tiene alas. definiendo así que Isaías hablaba de forma figurativa y no literal. De manera similar, no aceptamos la interpretación literal de Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. También la interpretamos a la luz de Doctrina y Convenio 130:22. El Padre tiene un cuerpo de carne y hueso, tangible como el del hombre. Así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y hueso, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Entonces vamos a hacer lo que propone Watts, interpretar las enseñanzas de Adán Dios de Brigham con otras declaraciones de Brigham, con las escrituras canónicas y con las palabras de José Smith. Advierto desde ya que esto no lo pondrá fácil ni coherente el de Watts, pero me limitaré a transmitir su explicación. Para esto necesitamos recordar las enseñanzas que aprendimos en el episodio 1 del discurso más famoso de Brigham sobre el tema. 1. Adán vivió en otro planeta. 2. Adán es el padre de los espíritus. 3. Adán y Eva fueron exaltados. 4. Adán y Eva sufrieron la caída. Y 5. Adán es el padre de Jesucristo. Procedamos a explicar en primer lugar el punto de que Adán no era un ser resucitado cuando vino aquí. Esto, recuerden, es la posición de Eldon Watson. Primero empieza citando Alma 11:45. Ahora bien, he aquí, te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo mortal se levanta como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte, sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más, por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal, para no volver a haber corrupción. Esto aclara que después de la resurrección no se puede morir más y que no puede volver a haber corrupción. Luego nos dirige a Génesis 5:5, Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. que menciona que Adán murió. Entonces, según su explicación, si Adán murió, por esa razón no era un ser resucitado cuando vino a la tierra, y que Dios sí lo era. Esta es la razón más obvia, según él, para resolver todo lo de Adán Dios. Por último, nos dice citando a Moisés 6:51-52. Y por su propia voz llamó a nuestro padre Adán, diciendo, Yo soy Dios. Yo hice el mundo y a los hombres antes que existiesen en la carne. Y también le dijo, Si te vuelves a mí y escuchas mi voz, y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único hombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres, recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuando tú pidieres. Y esta escritura nos informa muy explícitamente que mientras Adán estaba en la mortalidad, Dios el Padre lo llamó por su nombre, por su propia voz. Y por eso, según Eldon Watson, son dos seres distintos. Además que el ser llamado Dios en esta escritura no podía ser Jesucristo, porque Jesucristo no creó a los espíritus. Esto te lo estoy resumiendo, ya que él lo explica con muchas más escrituras que en este video no vale la pena mencionar. Así que si quieres leerlo con más detalles, puedes buscarlo en su blog.
Otro punto importante que nos explica Watson es el tema de la jerarquía de ciertos personajes. Empecemos citando al profeta José Smith en su libro Enseñanzas del profeta José Smith. Él dice, ¿cómo hemos recibido el sacerdocio en los últimos días? Vino descendiendo en sucesión regular. Pedro, Santiago y Juan lo recibieron y se lo dieron a otros. Cristo es el gran sumo sacerdote, Adán el siguiente. Esto nos dice que existen dos posibilidades, dependiendo si siguiente en la declaración de José es interpretado como siguiente superior o siguiente inferior. Nos daría que Cristo es superior a Adán en autoridad o que Adán es superior a Cristo en autoridad. La cuestión es que 5 párrafos antes, José Smith nos hace otra declaración. El sacerdocio fue dado primero a Adán. Él obtuvo la primera presidencia y sostuvo las llaves de esta generación en generación. Lo obtuvo en la creación antes de que el mundo fuese formado, como en Génesis 1, 26, 27 y 28. Se le dio dominio sobre toda criatura viviente. Él es Miguel, el arcángel, del que se habla en las Escrituras. Luego a Noé, que es Gabriel. Él está próximo en autoridad a Adán en el sacerdocio. Por lo tanto, Noé también está próximo a Adán en autoridad del sacerdocio. Con Cristo y Noé, cada uno al lado de Adán en autoridad del sacerdocio, uno más alto y otro más bajo, Adán está entre corchetes, con Cristo por un lado y Noé por el otro. Lo que significa que nuestra representación de la jerarquía de la autoridad del sacerdocio se debe entender de una de las dos maneras, como está representado en el último gráfico de abajo. Entonces, el de Watson nos dice que como nadie ha declarado que Noé sea superior, entonces la columna de la derecha no tiene validez y se sostiene la de la izquierda. Es decir, Cristo primero en autoridad, luego le sigue Adán y luego Noé. Según él, esta es una simple demostración de que el profeta José Smith entendía esta escritura de la misma manera que lo entendemos hoy, aunque siendo sinceros, de simple no tiene nada. Otro punto que Eldon Watson nos quiere demostrar en su postulado es que Adán y Eva estaban solteros cuando llegaron al jardín de Edén. Para ello nos cita las palabras de José Smith en Kirtland el 24 de noviembre de 1835, mientras realizaba el matrimonio para Newell Knight y Lydia Goldwhite. Fue invitado a asistir a una boda en casa del hermano Hiram Smith por la noche, así como a solemnizar la ceremonia matrimonial entre Newell Knight y Lydia Goldwhite. Mi esposa me acompañó. Al llegar, había ya una cantidad considerable de personas reunidas. El novio y la novia entraron y tomaron asiento, lo que me dio a entender que estaban listos. Después de la oración, les pedí que se pusieran de pie y se tomaran de las manos. Entonces comenté que el matrimonio era una institución del cielo, instituida en el jardín de Edén, que era necesario que fuera solemnizado por la autoridad del sacerdocio eterno. La ceremonia fue original mía, y en esencia fue la siguiente. Ustedes se comprometen a ser compañeros el uno del otro durante la vida y a cumplir los deberes de esposo y esposa en todo aspecto, a lo que ellos respondieron afirmativamente. Entonces los declaré marido y mujer en el nombre de Dios, y además pronuncié sobre ellos las bendiciones que el Señor confirió a Adán y Eva en el jardín de Edén, es decir, multiplicarse y llenar la tierra, con el añadido de larga vida y prosperidad. Los despedí y regresé a casa, con un frío intenso y algo de nieve en el suelo. Según Watson, la declaración su matrimonio se realizó en el jardín significa que no estaban casados cuando entraron por primera vez en el jardín de Edén. Por lo tanto, al no estar casados antes de venir al jardín de Edén, Adán y Eva no podían haber sido nuestros padres celestiales. Ahora entramos al punto clave dentro de lo que enseñó el de Watson. Y es que, según su forma de ver, la interpretación de las declaraciones de Brigham Young sobre Adán es el uso amplio del término Adán. En hebreo, la palabra no se limita a un nombre propio, sino que puede significar hombre o humanidad, esposo, rojizo o una misma sangre. Las escrituras añaden un matiz adicional. En el libro de Moisés 1:34 se declara, Y el primer hombre de todos los hombres he llamado Adán, que es mucho. Watson interpreta estas dos definiciones no a que la palabra Adán signifique literalmente muchos, sino que ese nombre Adán se aplica a más de un individuo. Dentro de este contexto, la idea es que el primer hombre de cada mundo o tierra recibe el nombre o título de Adán, y la primera mujer
el de Eva. Brigham confirma este uso cuando enseña. Cada mundo ha tenido un Adán y una Eva, llamados así simplemente porque el primer hombre siempre se llama Adán y la primera mujer Eva. Además, cita también a Abraham 1:3. Me fue conferido de los padres, descendido de los padres, desde que comenzó el tiempo. Sí, aún desde el principio, o sea, antes de la fundación de la tierra hasta el tiempo presente. A saber, el derecho del primogénito, o sea, del primer hombre, el cual es Adán, nuestro primer padre, y por conducto de los padres hasta mí. De este modo, Adán puede entenderse como el primer hombre, o en términos del libro de Abraham, el primer padre, de quien desciende el sacerdocio a través de las generaciones, desde el principio hasta el tiempo presente. Ahora bien, si el nombre Adán significa primer padre, entonces, según la lógica de Watson, este nombre ciertamente es aplicable a Dios, nuestro Padre Celestial, porque Él fue el padre de los cuerpos físicos de Adán y Eva. O en otras palabras, lo que nos quiere decir el de Watson es que Brigham Young supuestamente creía que uno de los nombres de nuestro Padre Celestial es Adán. Es decir, hay dos Adanes. Adán Padre, refiriéndose al Padre Celestial, como se ve en pantalla, y Adán Hijo, refiriéndose a Adán el primer hombre. Ahora, eso no es todo. Según Watson, este simple proceso aliviará el 98% de las dificultades encontradas al tratar de entender los discursos de Brigham Young sobre el tema de Adán Dios. Por ejemplo, la declaración que vimos del presidente Young, enseñada el 9 de abril de 1852, que Adán es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien tenemos que ver. Se soluciona con esta explicación de los dos Adanes. Y no solamente esto aplica para las declaraciones de Brigham, sino para las demás declaraciones. Como ejemplo, la declaración de Heber C. Kimball, que dijo, el Señor me dijo que Jesucristo era el hijo de Adán. También se soluciona. Ahora, ¿qué hay del otro 2%? Watson organiza el restante 2% en cuatro categorías. 1. Interpretar en lugar de citar a Brigham Young. 2. Errores gramaticales o de puntuación. 3. Mala elección de palabras de Brigham Young. Y 4. Reportes incorrectos. Ahora ves por qué en el episodio 1 te decía que los primeros 3 postulados serían abarcados en uno solo. El que llamé, Brigham no quiso decir lo que dijo, y que lo hemos visto en este episodio. Daremos un ejemplo de cada uno de ellos de estas 4 categorías de Watson. Empecemos con la primera, interpretar en lugar de citar a Brigham Young. Para que entiendas esta postura, es como cuando tú estás en la conferencia general y el orador habla un poco rápido y no te da tiempo de anotar exactamente lo que dijo y no deseas hacerlo. Simplemente escribes lo que entendiste o lo que sentiste referente al tema o lo que crees que el orador quiso decir. Eso daría como resultado una interpretación personal y no una cita textual. Este es el caso de esta categoría. Como ejemplo, Elden nos da una cita de Edward Tulich en el capítulo 18 de su libro de 1877, Las mujeres del mormonismo. Cuando esta tierra fue preparada para la humanidad, Miguel, como Adán, descendió. Trajo consigo una de sus esposas y la llamó Eva. Adán y Eva son los nombres de los padres y madres de los mundos. El padre y la madre estaban al fin en su jardín de Edén. Vinieron con el propósito de caer. Cayeron para que el hombre existiera, y el hombre existe para que tenga gozo. Comieron del árbol de la vida mortal. Participaron de los elementos de esta tierra para que nuevamente pudieran volverse mortales, por el bien de sus hijos. Cayeron para que otro mundo pudiera tener probación, redención y reflexión. Entonces, Tulich, en palabras de Elden Watson, no está citando ninguna fuente documentada, está explicando lo que oyó, o mejor dicho, lo que creyó haber oído y simplemente está equivocado. Sigamos con la segunda, errores gramaticales. Aquí Watson le echa la responsabilidad a la taquigrafía Pitman de la década de 1850 y que no se proporcionaban medios para la puntuación. En el mejor de los casos, había marcadores de párrafo. Aunque esto generalmente no representa un problema, hay ocasiones en las que una puntuación incorrecta durante la transcripción del informe taquígrafo ha conducido a diferencias importantes en el significado deseado. Para que entiendas mejor, la taquigrafía Pitman es un sistema de escritura rápida, creado en el siglo XIX por Isaac Pitman, que representa los sonidos del habla mediante trazos simples.
permitiendo registrar discursos en tiempo real. No existían signos de puntuación estándar, comas, puntos, dos puntos, como parte del sistema básico. Luego, con más calma, el taquígrafo reconstruía la puntuación, al pasar el discurso a texto largo, basándose en su comprensión del mensaje. Así fue como se anotaban muchos de los discursos en la época de Brigham Young. La tercera categoría es mala elección de palabras de Brigham Young. Según Watson, hubo ocasiones en que las palabras de Brigham Young, aunque fueron correctamente registradas, no eran técnicamente precisas al ser examinadas por críticos. En pocas palabras, Brigham Young eligió mal sus palabras. Sí, según Watson, Brigham Young eligió mal sus palabras, lo cual tiene sentido, dado que se cometen errores al comunicar una idea. Aún los discursos de las conferencias generales actuales pasan por un filtro de correcciones. Él pone como ejemplo este párrafo del diario de discursos, fechado el 28 de agosto de 1852. Después de que los hombres hayan obtenido su exaltación y sus coronas, y se hayan convertido en dioses, incluso en hijos de Dios, y se hayan convertido en reyes de reyes, señores de señores, entonces tienen el poder de propagar su especie de acuerdo con la ley, y de organizar la materia para crear un mundo. El poder está allí. ¿Pueden hacerlo? ¿Tienen que ir a esa tierra? Sí, un Adán tendrá que ir allí, y no puede hacerlo sin una Eva. Debe tener a Eva para comenzar la obra de la generación y entrarán en el jardín y continuarán comiendo y bebiendo de los frutos del mundo corporal, hasta que esta materia más densa se difunda lo suficiente a través de sus cuerpos celestiales, para permitirles, de acuerdo con las leyes establecidas, producir tabernáculos mortales para sus hijos espirituales. Entonces, según esto, Brigham Young declaró que Dios, es decir, Adán Padre, creó tabernáculos mortales para sus hijos espirituales. Pero el término mortales no es completamente correcto, según el de Watts, para describir el estado en que Adán hijo y Eva hija, es decir, los hijos espirituales, se encontraban antes de su caída. Según él, y lo cito textualmente, podríamos usar tabernáculos físicos como una redacción más apropiada que tabernáculos mortales. No diré nada al respecto. La cuarta y última categoría es reportes incorrectos. Para ya acabar con esto una vez, este postulado dice que los reportes fueron incorrectos, es decir, no solo fueron errores de puntuación, sino que en muchos casos estuvo mal redactado. Y Brigham nunca dijo eso. Para ello, el autor de Los dos Adanes hace la comparación del famoso discurso que hemos visto del 9 de abril de 1852 con el diario de Wilford Woodruff, donde él, de su puño y letra, registró lo que oyó esa noche. Bueno, aquí vemos del lado izquierdo el diario de discursos de Wilford Woodruff y del lado derecho el diario de discursos. Empieza con el diario de Wilford Woodruff diciendo, cuando nuestro padre entró en el jardín, vino con su cuerpo celestial y trajo una de sus esposas con él. Cuando nuestro padre Adán vino al jardín, según el diario de discursos, del Edén, entró en él con un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas, con él. Luego, el diario de discursos continúa. Él ayudó a hacer y organizar este mundo, lo cual no está registrado en el diario de Wilford Woodruff. Y el diario de Wilford Woodruff se salta a, y Adán es Miguel. Pero en el diario de discursos dice, él es Miguel, el arcángel, el anciano de días, sobre el cual los hombres santos han escrito y hablado. Él es nuestro Padre. Y continúa, y nuestro Dios, y el único Dios con quien tenemos que ver. En cambio, en el diario de Wilford Woodruff, después de decir, y Adán es Miguel, dice, nuestro Dios y todos los dioses con los que tenemos que ver. Y así llegamos al fin de este episodio. Cualquier anomalía, según Eldon Watson, de las enseñanzas de Adán Dios, podrían explicarse con estos dos parámetros, ¿o no? Bueno, veremos si es así en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero les haya gustado este episodio.